términos más filosóficos porque ella también lo hace. ¿Cuál es, digamos, el fundamento filosófico? Ya me diréis que no tiene ninguna importancia, pero para los filósofos sí tiene importancia. De poder decir que existe un lugar de la resistencia. O sea, ¿desde dónde se resiste? ¿Por qué hay quien se resiste? ¿Por qué hay quien hace fracasar la interpelación? ¿No? ¿O por qué la historia deviene? ¿Por qué de repente el círculo no era cerrado, como decía Bourdieu? O sea, justamente, ¿cómo es posible? O sea, eso que te preguntas cuando lees a Bourdieu, dices, pues si todo está así, o sea, ¿cómo hemos podido salir? ¿No? Alessandra hacía una metáfora, ¿no? Utilizaba a Simone Weil y decía, hay que pegar contra un muro y un día te encuentras al otro lado. Sí, vale, pero como metáfora sirve, pero ¿dónde está el fundamento de eso? O sea, ¿cómo es posible que si todas las que estamos aquí somos género construido y sexo construido, cómo es posible que haya podido salir de ahí, ¿no? Ella lo dice, lo formula de esta manera, dice, la materialidad del cuerpo ¿está totalmente construida? Bueno, yo creo que la pregunta es retórica. No. La materialidad del cuerpo no está totalmente construida. Yo me he permitido hacer un dibujo. Es que si no, no se entienden a veces las cosas. O sea, esto es un bebé que nace. ¿Qué? Un bebé que nace. Un cuerpo. Supongamos que antes de que existan, yo qué sé, todas estas cosas que ya sabes que es un niño o una niña, y ya te lo han dicho. Está dentro de la bolsa. Vale, no ha salido. Y esto es el género. Vale. Yo creo que a lo mejor no hay tanto borde. No lo sé. A lo mejor hay menos borde. Pero todo eso es cuerpo. Es cuerpo, es materia y no está construido. Y es prediscursivo. Solamente así se puede explicar, filosóficamente, ya sea que le interese, que existe un lugar de la resistencia. O sea, existe un lugar desde el que dices no. O sea, ¿desde dónde dijo Rosa Parks no? O sea, había sido educada como una negra, como una esclava, ¿de dónde sacó la fuerza? ¿No? Una pregunta que Foucault se hace muchas veces. ¿De dónde se saca la fuerza para decir no? ¿De dónde saca? O sea, y él dice, no, es que tal... No. ¿De dónde sale ese no? Si todo lo demás, ¿no? Si tú en ese momento pisas la locura, porque no, ¿cómo no? Todos los demás, y tú te empeñas, no, y no, y no. Y no tienes a tu alrededor ni modelos, ni a quien estoy hablando de los actos verdaderamente revolucionarios, aquellos que han marcado eso. Pues, no sé, Juana de Arco pues dijeron que era la inspiración divina, pero si no queremos cogernos a eso... Que oía voces. Claro, pero si no queremos cogernos a eso, y no queremos cerrar el círculo porque no lo queremos cerrar, y porque somos la prueba viva de que el círculo no estaba cerrado, y estamos diciendo que el sexo no es prediscursivo y que además no hay ningún sujeto prediscursivo, pues no queda más que una materialidad no construida, y no se me ha ocurrido otra cosa más que poner la meba y el que es el cuerpo, ¿no? Materialidad no construida. Y eso también viene muy bien para explicar lo de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir dice que lo masculino, ¿no? Lo masculino no está marcado, es universal, mientras que lo que está marcado es lo femenino. Tiene marca, está marcado. Sí. Bien, y ahora vamos a leer 2 trocitos del libro para que veáis que no es tan horrible. Vamos a la página 40. No, solamente un segundo. Que es que, bueno, es decir que además de esto, digamos que es lo filosóficamente, la posibilidad de decir no,
la posibilidad metafísica de decir, ¿no? ¿Está bien dicho? Sí. Vale. Entonces, luego, ¿cómo se dice no? Ella habla de que hay una negociación, de que hay una especie que la encarnación del género, por así decirlo, no va sin más, que en eso también el hábitus de Bourdieu parece que sea, no parece dialógico, ¿no? Parece, en Bourdieu hay como una asunción, una construcción, una asunción, pero no se para de explicar cómo, ¿no? Cuál es el método, cómo se hace, ¿no? Cómo se hereda, ¿no? Cómo se incorpora, más que se hereda, se incorpora constructivamente, pero sin embargo, en Butler yo me ha parecido que sí que dice que de alguna manera el género, digamos, se recibe a través de una negociación, y eso es verdad, ¿no? Es decir, que no es un pegar una cosa a la otra, ¿no? Sino que hay una negociación, y esa negociación muchas veces fracasa. Es decir, que hay recepciones diferentes, hay construcciones diferentes, y hay fracasos. Ha habido, pues eso, los frikis, los raritos, las raritas, los queers, las brujas, los no sé cuántos, las demás, o sea, todas aquellas individualidades, o luego ya, o grupos después colectivamente, como van a las cosas, ¿no? Que producen recepciones, negociaciones distintas, ¿no? Y entonces ahí ella dice, está abierto, como está abierto, es por eso por lo que no tiene por qué haber binariamente dos, ¿no? Se puede ir más allá, uno, dos o más allá, porque no son dos, o sea, no es uno, como dice de alguna manera la Lisa Garay, ¿no? Que es uno, ¿no? Porque lo femenino prácticamente no existe, ¿no? No son dos, es dos o más allá, depende de esa apertura, de esa negociación, el que ya sea trans, ¿cómo dices tú? Te ponen tan nervioso, trans. Es que a lo mejor también lo del género no sería esa pegatina sola, porque el género como algo también construido y todo eso, hay muchas formas, que no sería simplemente una cosa cerrada. No se puede entender así. Hay que entenderlo de una manera. Entonces, si esa vivencia o esa asunción del género, esa incorporación de lo del género, se hace de formas muy diferentes en distintas mujeres, ¿no? Y hombres, claro. Y en distintos grupos, y en distintos hombres, ¿no? Con lo cual no es una cosa cerrada. Entonces, cuando no tienes una cosa tan cerrada, es más fácil de imaginar que se puede cambiar o que se puede, ¿no? Además que Baudelaire siempre insiste en que hay otros cruces, que es la raza, el tal, el cual, la clase, y también insiste en que no se puede hablar de un modelo idéntico ni universal, sino que hay incluso pone en duda, ella por ejemplo, el concepto de patriarcado lo pone totalmente, absolutamente en solfa, ¿no? No dice, no hay un patriarcado que sea igual en la India, que tal, igual. Bueno, lo de los queers es muy... Aquí es que no hay mucha cosa queer, ¿no? Pero por ejemplo hay una sí, yo estoy rodeada de gente que yo he visto, por ejemplo, he visto convocado, porque he visto en mi casa, congresos de tecnología queer. Bueno, y hay una serie pues, que yo creo que es muy interesante, ¿eh? Sí, pero de todos, ¿quién dice? No has llegado a la tercera temporada. Transparent. Pero Transparent, la primera es un ejemplo de género y sexo cerrado, ¿no? La lesbiana, la bisexual, Nada. Yo saco de ahí la fuerza para la resistencia, pero yo quiero meter aquí para que me Bueno, vamos a la página 48.
48, empezando por arriba, en esta línea donde dice de hecho. Para que reconozcáis el lenguaje, que veréis cómo después de lo que hemos estado discutiendo se entiende. De hecho, la ley produce y posteriormente esconde la noción de un sujeto anterior a la ley, para apelar a esa formación discursiva como una premisa fundacional naturalizada que posteriormente legitima la hegemonía reguladora de esa misma ley. Ahora se entiende. Sigue. Magia. No, si vais, Magia borrar. mirad, la dificultad de un texto Es conocer los antecedentes. La dificultad de un texto está en adquirir la velocidad de una tortuga asmática. No, Esa es la clave de la inteligibilidad, porque todo lo que ha sido escrito por un humano puede ser leído y entendido por un humano. Bueno, eso Sigo y veréis en el siguiente párrafo. No basta con investigar. No basta con investigar de qué forma las mujeres pueden estar representadas de manera más precisa en el lenguaje y la política. La crítica feminista también debería comprender que las mismas estructuras de poder mediante las cuales se pretende la emancipación crean y limitan la categoría de las mujeres sujeto del feminismo. Porque aquí lo que está discutiendo es que efectivamente hay un feminismo anterior a muchas reflexiones que han tomado las mujeres, por las que hay, por el género, y entonces a partir de ahí, claro, lo que se está haciendo no es nada más que repetir las mismas estructuras de poder. Por eso dice, cuidado, porque la ley lo que hace es que esconde la noción de sujeto, la naturaliza y luego legitima sobre esto una hegemonía, claro. Es la misma operación que hay que romper, hay que tener cuidado, ¿eh? Entonces el feminismo tiene que tener cuidado de quién es el sujeto del feminismo, porque no podrá ser las mujeres, así. Vamos a la página 49, después del punto y aparte. Dice, la creencia política de que debe haber una base universal para el feminismo y de que puede fundarse en una identidad que aparentemente existe en todas las culturas, o sea, las mujeres de este mundo, o las cosas que ha hecho la ONU sobre las mujeres. A menudo va unida a la idea de que la opresión de las mujeres posee alguna forma específica reconocible dentro de la estructura universal o hegemónica del patriarcado o de la dominación masculina. Cosa que ella niega. Es decir, no se puede hablar, ni se puede hablar de las mujeres, porque tienes que tener en cuenta que esa es una categoría ya configurada a partir del género dentro del patriarcado. Bueno, lo será, Ni se puede tampoco decir que estás hablando de las mujeres del mundo como si las mujeres del mundo tuvieran un elemento de identidad para reconocerlas. Por eso después voy a hablar de las distintas culturas y tal. Y después vayamos a la Aquí se podría entender, por ejemplo, que Bourdieu, de alguna manera, podríamos entender que Bourdieu sí que habla de un principio de dominación masculina universal, pero yo creo que no. Yo creo que Bourdieu no habla de un principio. Bourdieu habla de un principio de visión androcéntrica, pero luego, en la medida, digamos, que tiene mucho cuidado siempre en concretar la culturalidad, ¿no? O el contexto. Otra cosa es que luego vayamos... O sea, lo que él hace con la sociedad camilia es un microcosmos, para después de ahí ampliar. Pero no habla de un principio de dominación universal. Yo creo que no se puede. Históricamente hay alguna otra que no está... tengo la garganta espesa. Que históricamente la universalidad del patriarcado está clara. ¿O no sé? Vamos a ver, ella lo que dice... Estamos discutiendo. Vamos a ver. No, que decirte que bueno, o por lo menos yo lo he leído así en muchos sitios, o sea que no se puede discutir, o sea, no se ha encontrado ninguna cultura
realmente... Eso es otra cosa. Vale. Eso es otra cosa. O sea, no se ha encontrado, Eso pregunto. no hay ninguna cultura que no haya sido, digamos, de dominar. Que no hay eso de las culturas femeninas o con tal, eso es mitología pura, ¿no? Las amazonas, no hay ninguna, evidentemente. Pero lo que yo creo que ella quiere decir aquí es que el patriarcado entendido como, por ejemplo, el modo de producción capitalista. Vamos a ver, el marxismo decía, modo de producción feudal. Pues modo de producción feudal ha habido en Occidente. No vayas a buscar más modos de producción feudal por ahí, porque no han existido como tales. Modo de producción capitalista, no es lo mismo, es una abstracción, un modelo teórico, pero realmente han habido muchas formas de explotación capitalista a lo largo, ¿no? con verdaderas de explotación, muchas formas de explotación y de explotación capitalista, diferentes formas de explotación capitalista. Entonces, aquí está hablando de eso, de que hay de que ese concepto de patriarcado como que era como lo utilizaba Lidia Falcón, ¿os acordáis, no? El patriarcado creaba una clase, que era la clase de las mujeres. Lidia Falcón tenía este pensamiento. Lo tiene, está vivo. Era eso, había una clase que era la clase de las mujeres, que correspondía a un patriarcado universal, etc. Entonces ella esto lo niega, ella no participa de esa opinión. Además de que verdaderamente en estos momentos hablar del modo de producción capitalista o del patriarcado, etc., es una forma, digamos, si queréis, de entendernos o un modelo conceptual, etc., pero no podemos entenderlo como una realidad histórica, ¿no? Que vayamos a... Porque eso sí que encierra, ella eso lo dice, yo en eso estoy totalmente de acuerdo, eso encierra un occidentalismo, un punto de vista absolutamente etnocéntrico, que no se compadece con todo lo que han enseñado los estudios sobre el colonialismo o el colonialismo. No es lo mismo, o sea, las formas de dominación, etcétera, de patriarcado, de dominación patriarcal, etcétera, no son las mismas en las sociedades orientales que en las sociedades occidentales. Y construir ese paralelismo, ¿no?, supone muchas veces hacer un ejercicio de occidentalismo, o sea, de minorización o de desprecio a esas culturas, por ejemplo, como todo lo que es el pensamiento orientalista, ¿no? Pero siguen siendo androcéntricas. Vale, sí, androcéntricas, vale. Vamos a la página 55, 56. Es que también hay que leer una Las leo para animaros a que veáis. ¿Qué página habéis dicho, Maite? 55. Ahí está. Después del punto y aparte, esta separación radical del sujeto con género plantea otros problemas. ¿Podemos hacer referencia a un sexo dado o a un género dado sin aclarar primero cómo se dan uno y otro y a través de qué medios? Y al fin y al cabo, ¿qué es el sexo? ¿Es natural, anatómico, cromosómico u hormonal? ¿Y cómo puede una crítica feminista apreciar los discursos científicos que intentan establecer tales hechos? ¿Tiene el sexo una historia? ¿Tiene cada sexo una historia distinta o varias historias? ¿Existe una historia de cómo se determinó la dualidad del sexo? ¿Una genealogía que presente las opciones binarias como una construcción variable? ¿Acaso los hechos aparentemente naturales del sexo tienen lugar discursivamente mediante diferentes discursos científicos supeditados a otros intereses políticos y sociales? Si se refuta el carácter invariable del sexo, quizás esta construcción denominada sexo esté tan culturalmente construida como el género. De hecho, quizás siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. En ese caso, no tendría sentido definir el género como la interpretación cultural del sexo, si este es ya de por sí una categoría dotada de género. No debe ser visto únicamente como la inscripción cultural del significado en un sexo predeterminado, concepto jurídico, sino que también debe indicar el aparato mismo de producción mediante el cual se determinan los sexos en sí.
Como consecuencia, el género no es a la cultura lo que el sexo es a la naturaleza. El género también es el medio discursivo, cultural, a través del cual la naturaleza sexuada o un sexo natural se forma y establece como prediscursivo, anterior a la cultura, una superficie políticamente neutral sobre la cual actúa la cultura. Trataremos de nuevo esta construcción del sexo como lo radicalmente no construido de... ¿Vale? Tiene una cosa simpática, no sé dónde leer, no sé dónde lo leo nada. No sé tanto de nada, no sé dónde lo leo, o sea que... hablando de eso, hace referencia a la canción esa tan bonita de Aretha Franklin, que dice You make me feel like a natural woman. ¿Os acordáis de eso? Dice, o tienes que ser como la... O tienes que entender, o tienes que situarte como Aretha Franklin cuando cantas, tú me haces sentir como una mujer natural. Como la mujer natural. Ya está. Pues muy bien. Bueno, Sí, quería hacer una pregunta. es que... A ver, este es un proceso que no he entendido y si es complicado me lo escribo en casa. Es el tema de que no existe el sujeto y la acción que habéis dicho de Nietzsche. No lo he entendido. ¿No existe qué? El No sé sujeto de la el sujeto de la acción, el sujeto que antecede a la acción. Eso. De Nietzsche. Sí. Nietzsche piensa que son las categorías gramaticales las que nos han forzado a pensar de esta manera. Y que cuando tú dices en la categoría gramatical sujeto y lo separas de la acción, tú verdaderamente estás concibiendo que existe algo que no cambia, que es permanente, que es el sujeto. Porque sujeto es sustancia, es lo que sujeta, donde se apoya la sustancia, ¿no? Y después está la acción. Entonces, yo como, ¿no? Tú escuchas. Entonces está el yo, y está el tú, y luego está comer y escuchar. Y esa separación es una separación que la damos en el lenguaje y que después la transformamos en que es nuestro pensamiento. Y creemos que eso es lo que reconocemos en el mundo. El punto de vista pragmático, que es el de Nietzsche y que ha sido después el de los pragmatistas, es que eso es una separación a la que nos lleva el lenguaje, pero eso no es así. O sea, tú escuchas, no, o sea, escucheas. O sea, no hay tú. O sea, eres lo que haces, no eres anterior a lo que haces. Eso es Sartre. Si tú te portas como una imbécil, eres imbécil. O sea, no hay un tú y un tú y un hacer imbecilidades. Un tú, escuchar. No hay un yo en esto. Por lo tanto, somos lo que hacemos. Arrodíllate, reza y creerás en Dios. Vale. Esa es la base de toda la pedagogía. O sea, una aprende lo que hace haciendo, operando, haciendo, construyendo. Esa es la base de todo. Porque es la idea de que si tú repites, por ejemplo, si tú aprendes una cosa y la repites, pero tú no la sabes hacer, tú no eres eso. No, Porque tú eso no lo sabes, aunque tú lo sepas, pero no es eso. Claro, hay una... Inmediatamente en estas posiciones son muy materialistas. Es decir, y hay un filón de filosofía materialista a la que Butler se coge, a la que están cogidos todos los que yo he enunciado, que es la no separación entre el pensamiento y la acción. eso es lo que se llama agency, ¿no? También, ¿no? Sí, agencia. Pero eso es existencialismo puro y duro, ¿no? ¿Cómo? Eso no es Sartre puro y duro, eso no es existencialismo. Sí, Vasco es un poco... Es que la existencia precede la esencia. Sí. Estamos dando vueltas todo el tiempo, me da la impresión. Sí, lo que pasa es que esa es una forma de decirlo y hay muchas más, ¿no? Porque, por ejemplo, Nietzsche lo que decía es que esa separación ha servido mucho para desarrollar el concepto de culpa. Como él lo que hace es una crítica al cristianismo y dice que se ha venido de perlas. Porque entonces tú, que eres la que has hecho esto, tú puedes separarte de tu acción, como que te arrepientes, como que tú no la haces, como incluso que tú te la puedes censurar. Y Nietzsche dice que eso no es así, o sea,
tú no te impides hacer ciertas cosas, tú no puedes hacer ciertas cosas, que es muy diferente. Por tanto, tu gloria no está en impedírtelo, dice Nietzsche. O sea, tú dices, no, Nietzsche dice, el débil dice, yo podría ser como ese, que roba, que tal, que cual. No, tú no tienes eso. O sea, tú no tienes esa fuerza, llámalo como quieras, o sea, tú no haces eso. Entonces, tú, rico, estupendo, tal, tú no entrarás en el reino de los cielos, yo, tal. Dice Nietzsche, no es así, o sea, es que tú no puedes hacer esas cosas y haces de eso, has transformado eso en una especie de mérito de renuncia. O sea, no me voy con muchos hombres o no me voy con muchas mujeres porque me contengo. Porque no puedes, porque no lo haces, hazlo, o sea, porque no lo haces. Entonces, tú, esa es la maldad de Nietzsche que lo explica así, pero lo explica así también, como lo he dicho, no con estas palabras. Vale. Sí, y si lo coges, por ejemplo, por el lado del pragmatismo de Dewey, por ejemplo, Dewey dice claramente que la democracia, que no hay democracia, hay prácticas democráticas. Y si no hay prácticas democráticas, no hay democracia. Es fundamental, es importantísimo. Por eso fue tan importante la decisión de que las mujeres votaran. Porque si no votaban, era votando como se hacían demócratas, como se hacían ciudadanos. Es muy terapéutico el pragmatismo, ¿no? Porque o sea, dejas de pensar en términos que reificamos, que los constituimos en cosas como libertad y como tal, y te hace mirar otras cosas. Es como si tú dijeras, oye, yo soy muy amiga tuya, pero es que no puedo ir. ¿No puedo qué? ¿Te sirve? ¿No puedo qué? No puedo ir, pues si no No viene. puedo ir, no puedo estar contigo. Somos lo que hacemos. Y por otra parte, no sé por qué, pero en Podemos te dan pegatina que bueno, somos lo que hacemos. Pero en este caso yo no estaba haciendo... Es que Y lo que queremos hacer no te queda, y el pensamiento te queda. Los actos de lo que hacemos, y por somos lo que hacemos. Fíjate. a ver si no se pregunta. Mucho miedo. A ver si lo sé preguntar, porque no estoy segura de saberlo preguntar. O sea, me ha encantado este diccionario que me habéis hecho para leer a Butler, que me viene genial, ¿no? Yo hay un agujero que veo. Cuando me habéis hecho este diccionario lo he visto todavía más claro. O sea, ella habla todo el tiempo de ficciones identitarias. De hecho, es como la enemiga de la identidad, ¿no? Entonces, cuando Maite ha explicado lo de Derrida, de estar esperando, o sea, cuando ha dicho de estar esperando a la ley, ¿vale? Y luego cuando ha explicado esto de que toda la materialidad está totalmente construida, y dice no, y yo he entendido que de ese marco que queda por ahí alrededor del círculo verde hay un malestar por el cual Rosa Parks no se levanta, y es un malestar desde el cuerpo, no está culturalmente construido, es un malestar desde el cuerpo y ella no se levanta. Y luego has dicho, un acto no autorizado asume autoridad cuando anticipa otro receptor. Es decir, cuando Rosa Parks no se levanta, que hace un acto no autorizado, es político porque anticipa un receptor. Y ese receptor, se ponga Butler como se ponga, está construido en términos identitarios, que son los negros. O sea, el pero que yo le pongo, a Butler, de momento, que con este diccionario que me habéis hecho, me la voy a volver a leer, a ver si la entiendo. Pero en el momento que tú estás, que es verdad que es un segundo, porque yo estoy segura que Rosa Parks no está anticipando el receptor, pero el hecho de que haya un otro que pueda recepcionar eso, desde la influencia social minoritaria y de cómo las minorías han conseguido cambiar el mundo, siempre las minorías hacen una lectura identitaria. Y ahí es donde yo, ¿sabes? Esa es la pregunta mía. ¿Sabes? Es perfecta porque además cuando hablamos nos pillamos nosotras mismas en el lenguaje, ¿no?
Entonces, claro, tú podrías decir, pues yo qué sé, pues también existe la identidad queer, porque si tú dices que eres queer, estás produciendo... Claro, es que ella hace un acto de identitario. construcción identitaria. Yo creo pone, que ¿no? la diferencia está en que las identidades que como tales aparecen como identidades tienen esa función de reconocimiento, ¿no? Interpelación, reconocimiento y, digamos, darte un marco de acción, un marco de hábitos, ¿no? Cuando eso no se da, cuando eso entra en la historia sabiendo que eso no es así, rompe totalmente con una idea de que procede de una naturalidad, de un gesto de algo. Sí, A mí me